tu vida, te dé esa paz que cada día abunde sobre tu vida durante este tiempo, que Dios te dé sabiduría, que Él te dé inteligencia, que Él te dé ciencia. Hoy estamos aquí para darle continuidad al estudio bíblico de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 10, en el capítulo 20, que es un capítulo que nos va a dejar a nosotros una revelación importante. Así que quédate conmigo en este estudio bíblico de Apocalipsis en el capítulo 20, que te vamos a explicar cosas muy importantes. Quizás toma tu agenda para que puedas anotar y escribir esto que Dios nos va a revelar. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, a la palabra del Señor, debemos acercarnos con total confianza. ¿Por qué? Porque ella es fiel. Y como esta palabra es fiel, necesita que cada uno de nosotros nos podamos acercar creyendo en ese marco de veracidad que hay en las Escrituras o en la palabra del Señor. Así que sabio no es aquel que se queda escuchándome sencillamente, sino aquel que abre la Escritura para estudiar por palabras. Hay letras importantes en el texto que hay que buscar su significado. Apocalipsis capítulo 20, estaremos hablando de una sesión importante que se demarca en el cumplimiento de la profecía bíblica. Habla acerca de los 1000 años. Todos sabemos que el número 1, el número 10, el número 100, el número 1000 nos habla de completitud, nos habla de propósitos. Todos aquellos que están siguiendo el estudio bíblico de Apocalipsis, tenemos estos números claros. Así que abre conmigo Apocalipsis capítulo 20. Y escucha cómo dice. Dice Juan, vi un ángel que descendía del cielo. Lo que es claro es que este ángel está descendiendo del cielo. Lo que revela esta porción de las Escrituras es que esto está sucediendo porque la autorización para que estas cosas sucedan, vienen del cielo. Este ángel lo ve Juan descendiendo del cielo. Y observemos algo muy importante. Juan ve que este ángel desciende del cielo. Desciende con la llave del abismo. Cuando nos habla acerca de la llave, es una palabra metafórica para ilustrarnos o hablarnos acerca de la autoridad, para hablarnos del poder. Esto ya es relevante. ¿Por qué lo digo? Porque toda palabra que aparece en las Escrituras es para Dios enseñarnos una verdad. Y a veces nosotros leemos las cosas literalmente. Lo que nos busca revelar esta Escritura es que este ángel, que estará descendiendo para aquellos días de los cielos, él tiene completo permiso por Dios. Él tiene total autoridad por Dios. Él tiene esa asignación. Esa es su función. En un momento lo aclararemos cuál es la función o la autoridad que tendrá este ángel. Este ángel desciende del cielo con la llave del abismo y además una gran cadena en la mano.
Cuando se habla de una gran cadena, es la palabra metafórica para ilustrar la causa por la cual alguien va a ser apresado, va a ser llevado cautivo. Y lo que busca revelarnos es que la causa es grande. Una gran cadena en la mano. El versículo 2 dice, y prendió. Observemos que a continuación va a revelarnos las titularidades, los nombres por los cuales Satanás, el gobierno del mal, ha sido reconocido históricamente. Y él prendió. La palabra para prender es llevar en control, tomar en cautividad, llevar prisionero, y eso no necesariamente tiene que ser con la voluntad de alguien que ha sido llevado prisionero o ha sido detenido. Lo que busca revelarnos es que él prendió al dragón. ¿Qué nos recuerda eso? La aparición, la teofanía de este gran Tanín en el jardín, cuando él se le apareció a Eva entre los árboles de los frutos, proponiéndole. Es el gran dragón y la serpiente antigua, que es la causa por la cual ese gran dragón fue sentenciado bajo la maldición de Dios y pasó a ser la serpiente antigua, el gran Najás. Y cuando nos habla de esa serpiente, es para hablarnos del mal opuesto a la redención de la humanidad. La serpiente antigua, ese Tanín o ese dragón que desde hace mucho tiempo viene estorbando a la humanidad, que es el diablo y Satanás. La palabra para diablo es la palabra griega para diabólico. Y cuando nos habla de diablo o diabólico, es para ilustrarnos la esencia de algo que es muy, pero muy malo. Muy malo. Es el diablo y Satanás. Es la forma y la manera en que es reconocido el gobierno del mal, Satanás. Significa el opositor, el que se opone, aquel que se opone a todo lo que se llama Dios. Amado pueblo del Señor, una de las cosas que necesitamos entender es que Satanás no es enemigo de Dios. Él es el enemigo del pueblo de Dios. Dios no tiene enemigos, pero su pueblo sí. Ahora observa lo que dice, y lo ató por 1000 años. Lo que busca revelarnos es que hay un propósito detrás de estos 1000 años, en que Satanás será llevado cautivo, será llevado prisionero. Él ahorita mismo está fugitivo y aquel día está por llegar. Él será atado por 1000 años. Hay algo importante que quiero enseñar o ilustrar para aprovechar esta escritura, esta palabra que estamos leyendo. ¿Sabes cuándo sucederán estas cosas? Sucederán una vez que el Mesías haya llegado en su segunda venida. Ahora ese ángel va a atar a Satanás por 1000 años. Él va a traer el juicio de Dios sobre Satanás
especialmente en aquel día. ¿Y qué es lo que quiero aprovechar? Cuando nosotros, como pueblo de Dios, oramos y decimos, en oraciones que parecen ser poderosas, parecen ser que esa persona tenga tanto poder y tanta autoridad. Y lo primero que se dice en esas oraciones es, ato al dragón, la serpiente antigua y Satanás, y los envío al abismo, los envío al infierno, en el nombre de Jesús. ¿Has recordado el mandamiento que nos dice el Señor que no debemos usar el nombre del Señor en cosas vanas? Es decir, en cosas sin sentidos, que verdaderamente no están adaptadas a lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que te levantes de esa oración y abras tus ojos, verás que Satanás sigue fugitivo. Verás que no lo has podido atar, que no lo has podido llevar cautivo. ¿Qué significa eso? Acelerar el juicio de Dios sobre Satanás. ¿A dónde te llevo con esta enseñanza bíblica? Es que el pueblo de Dios tiene escaso conocimiento de la profecía bíblica, que gusta meterse en territorios ajenos, en una posición que Dios no le ha asignado. Aquí vemos que hay un ángel del Señor, especialmente de alta jerarquía, quien se le ha entregado una llave y una gran cadena en la mano para juzgar a Satanás. Y lo único que lo va a hacer es atarlo y lo va a llevar al abismo. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas, muchas veces pensamos que estamos en contra de Satanás, pero a Satanás le agrada que nosotros actuemos sin conocimiento. Porque aunque pareciera que cuando tú manifiestas tener algún poder para atarlo, para llevarlo cautivo, la Biblia no te da en ninguna parte de las Escrituras esa autoridad para hacerlo. Muy bien nos dice el Señor que hay que echar fuera todo espíritu y todo demonio. Por consiguiente, está hablando de espíritus de menor jerarquía. De esas cosas, por supuesto, Dios se encargará. Amado pueblo del Señor, escuchemos o sigamos leyendo lo que dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo. ¿A dónde arrojará este ángel a Satanás? Lo va a arrojar al abismo, allí a ese lugar donde todo lo que tenga que ir a ese lugar va a cumplir un propósito de Dios. Lo arrojó al abismo. Cuando nosotros leemos la profecía bíblica, por supuesto, Isaías nos habla de la posición de este lugar que se encuentra en el centro de la tierra. Y en el centro de la tierra habían 3 secciones importantes. Número 1, estaba el seno de Abraham. Número 2, seguía el abismo. Número 3, el infierno, o el Hades, Abadón. Y dentro de esta sección, algo que todavía se desconoce es el lago de fuego. Pero nos está hablando del abismo. Pero una vez que la sección del seno de Abraham fue llevada cautiva cuando el Mesías resucitó, entonces el infierno se expandió. Amado pueblo del Señor, eso es para enseñarnos cuántas multitudes, antes de irse con el Señor, antes de proseguir el camino santo, deciden ellos elegir el camino al infierno.
a la perdición eterna. Así que de ese abismo que queda al lado del infierno, de eso está hablando. Es un abismo, un pozo sin fondo. Y es allí donde Satanás será enviado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. No podemos cambiar la profecía bíblica. Debemos ser fiel a las escrituras. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Una vez que lees la palabra sello, es para hablarnos del cumplimiento de algo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Satanás será llevado prisionero y arrojado a ese abismo? Es por el establecimiento del reino milenial del Mesías. Él establecerá su reino milenial por 1000 años. Desde luego, te darás cuenta que en el reino del Mesías habrá completa paz, habrá salvación, habrá libertad, no habrá maldad, no habrán guerras. ¿Sabe por qué? Porque Satanás será llevado cautivo. Y cuando habla que será llevado cautivo, necesitas comprender lo que significa Satanás. Ese adversario no está hablando de un espíritu en particular. Por supuesto, cuando habla de Luzbel, que fue aquel que se convirtió en adversario, él es la cabeza principal. Pero desde luego, cuando habla de que todo lo que se llama Satanás, ese adversario está hablando de todo el mal como tal. Lo que usted observa en este tiempo, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad que dominan en las regiones celestes, todo espíritu, todo demonio, espíritu de demonio, todo prospecto, toda representación del mal, aquel día será atada y será llevada al gran abismo. Por supuesto, ningún hombre en la tierra tiene esa facultad para hacer algo antes del cumplimiento del propósito de la profecía bíblica. Así que, amado pueblo del Señor, te invito para que te conectes a la veracidad de las Escrituras. Es más, dile al Señor que te enseñe a orar. Dice el versículo 3 a la mitad: hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, del cumplimiento de esos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí nos enseña algo muy principal, y es que Satanás será llevado allí porque el rol que él tiene, ¿cuál es? Engañar a las naciones. Todo lo que estás viendo hoy, habido y por haber, no es nada más y nada menos que el engaño de Satanás. Y todo esto es obra de Satanás. Por eso es que observas, todo lo que hay en el mundo es obra de Satanás. Pero en la era milenial, estas cosas no existirán. Pero hay una revelación. Es que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Él pagará por aquellas cosas que ha hecho. Él será suelto, será liberado. Lo que la Biblia nos dice es que su liberación será como una liberación condicional. ¿Por qué lo digo? Porque será suelto por breve tiempo. Cuando habla de esa brevedad, es para enseñarnos a nosotros algo importante. Bien, han pasado 1000 años
en que el mal ya no está, solamente el bien de Dios. El mal está cautivado en ese abismo. No habrán espíritus inmundos de las tinieblas ni prospectos. Por lo tanto, hay generaciones nuevas que se han levantado en la era milenial en el Mesías. Habrán familias nuevas, pero ¿sabe que nos busca revelarnos esta palabra del Señor? Que Satanás, cuando sea suelto nuevamente por breve tiempo, esa brevedad nos enfatiza que Satanás no tiene cambio. Él no se arrepiente absolutamente de nada. Él piensa que puede vencer a Dios. Y observemos lo que sigue la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Está hablando de aquellos líderes espirituales. Está hablando de aquellos que Dios les entregará facultad para gobernar con él en la era milenial. Y dice, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús. Está hablando de su pueblo que fue martirizado en el sufrimiento, por supuesto en la persecución mundial. Eso no quedará sin recompensa. La causa por la cual estas personas fueron decapitadas es por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen se habían opuesto totalmente a este mundo de cosas y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿De qué nos habla aquí? Ellos no guardaron fidelidad a la bestia, al anticristo, al imperio y al anticristo. Ellos se levantaron contra esa élite mundial y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas personas vendrán y reinarán con el Señor durante 1000 años. Observemos, cuando nosotros en la actualidad escuchamos a personas decir, bueno, Dios me ha entregado las naciones. Bueno, Dios me entregó X o Y naciones. Escúcheme, Dios no está entregando naciones en la actualidad a nadie. Eso no está contemplado en las Escrituras. Lo que la profecía bíblica busca revelarnos es que aquel día cuando el Mesías establezca la era milenial, nosotros reinaremos con él a las naciones, gobernaremos sobre pueblos, tribus y lengua. No puedes adelantar el cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora, usted revelando a sí mismo que las naciones están bajo tu poder. Pero si tú descubres que vas a una nación y haces un estudio minucioso de cuántas personas saben de tu existencia, ¿sabes? Eso te causará una gran decepción. ¿Por qué lo digo? Porque ni siquiera el 1% de esa nación sabrá que tú llegaste allí, aunque predicaste. Aquí estamos viendo en esta sesión que este gobierno será mundial, no será pasado desapercibido, porque es el gobierno del Mesías, y allí reinaremos con él por 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de aquellos que murieron sin el Señor. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Esta que causó lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, allí va a suceder la primera resurrección. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si alguien te pregunta, bueno, aquellas personas que murieron sin el Señor, ¿cuándo resucitarán? Después de la era milenial. ¿Para qué ellos serán resucitados después de la era milenial? Este capítulo te lo va a enseñar. Y escuchemos lo que sigue diciendo. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo. La palabra bienaventurado es la palabra para bendito. Está hablando de alguien que es bendito por Dios. Y santo es alguien que en particular se ha dedicado a Dios y ha entrado en esa posición de perfección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes. Lo que busca revelarnos aquí la Escritura, que es, hablándonos de una función, el propósito de Dios para con su pueblo, para con su iglesia. Y el propósito de Dios con su pueblo, que todavía no lo ha entendido, y es hacer de su pueblo un pueblo de reyes y de sacerdotes. He escuchado a personas decir, bueno, yo soy un rey, yo soy un sacerdote. Claro que sí, somos reyes y somos sacerdotes, porque eso es lo que declara el propósito de Dios. Pero no es la palabra adecuada para ahora nosotros en la actualidad tener que tomarnos a las naciones, como lo he dicho antes, de manera sensacionalista. Esa es una obra que le pertenece al Mesías. Él gobernará sobre las naciones y nosotros reinaremos con él. Espero que te haya quedado claro esa palabra profética y no sigas aludiendo el propósito de Dios para con la humanidad. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, y hay algo importante, y de Cristo. Cuando dice sacerdotes de Dios, está hablando de la esencia divina, del Atba, del anciano de días, y de Cristo, o de su Cristo, del ungido, del Mesías, aquel que él entregó la potestad y el reino, y reinarán con él 1000 años. Por supuesto, nosotros seremos reyes, pero nosotros no somos los que dictaremos sentencia. Él será el rey. Ahora sí entiendes el versículo Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque nosotros seremos señores, pero Él será el Señor. Busca revelarnos las Escrituras que en esta vida de seguir el camino de Dios no se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hasta que no entiendas eso, no podrás crecer y avanzar en este camino del Señor. No es para que el mundo te conozca a ti, es para que a través de la predicación o de la enseñanza, el mundo, la humanidad, pueda conocer a Jesús. Sigue diciendo la Escritura.
en el versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y observemos lo que nos dice el versículo 8, lo que sucederá. ¿Acaso crees que ya Satanás aprendió la lección? Que él se va a arrepentir. Busca revelarnos la naturaleza de él. Y observemos, versículo 8. Y saldrá. ¿Cuál es su naturaleza? Engaño. Él es el padre del engaño, de las mentiras. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Pero no se te debe olvidar que para ese entonces las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra han experimentado el gobierno del Mesías. Ellos han estado siendo direccionados y regidos con vara de hierro por el Mesías. Ahora que busca revelarnos la Escritura, el ser humano, hablándonos acerca del ser humano, y el ser humano en su totalidad, en su naturaleza, es carnal, es maldad desde su juventud. Y observemos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes son? Agog y a Magog. Ahí resalta esta palabra en las Escrituras, porque Gog y Magog es la palabra griega para Goín, Gog, Goín, naciones, reunión de las naciones. Este Gog y Magog no puedes confundirlo ni relacionarlo con la guerra de Armagedón. Son totalmente diferentes. ¿Cómo así? Recuerda que la guerra de Armagedón fue cuando el anticristo reunió a las naciones para combatir con el que viene en la Shekhinah, en la nube, para establecer su reino milenial. Y ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esta es otra guerra. Esta guerra sucederá al momento preciso de culminar los 1000 años. Es la guerra de Gog y de Magog. ¿Quién la direccionará? Satanás. Cuando dice que Satanás será otra vez suelto, quiere decir que subirá nuevamente el mal. El mal será liberado nuevamente. Y por supuesto, todo lo que tú ves, los principados, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, espíritus de demonio, comenzará a ministrar la gente lo que un día, durante un periodo de 1000 años, dejó de experimentar lo que tiene que ver el espiritismo, la idolatría, lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería. Satanás otra vez volverá a engañar a la humanidad, y esa humanidad comenzará a experimentar desde luego pecados después de la era milenial del Mesías. ¿Acaso no son estos los que recibieron esa bendición durante los 1000 años? ¿Acaso no se levantó una nueva generación que quiere seguir al Mesías? ¿Ya lo ves? Que la humanidad por naturaleza desagradece. Muchos se levantarán en aquel día, después de la era milenial, contra el Mesías. ¿Pero qué pasará? Satanás los engañará a Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla. Y esa palabra a fin está hablando de un propósito. Y habrá un propósito, y este propósito es de Satanás: reunir a Gog y a Magog cuando se termine la era milenial para combatir contra el Mesías. Voy
a revelarte esta revelación importante que necesito compartirla. Sabes que Satanás nunca busca afrentar la divinidad de Dios, porque él sabe que en esa divinidad él no puede ganar. Pero como el Mesías se hizo carne, obviamente él tiene un cuerpo transformado, pero él busca combatir contra el Mesías porque él quiere el lugar. Amado pueblo del Señor, el que se hizo en su humanidad, él busca tentar. Cuando Satanás te persigue, él no persigue ni tampoco él atenta contra tu espiritualidad, porque él no la puede destruir, pero sí puede atentar contra tu humanidad, porque somos vulnerables en nuestra humanidad. Él saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿No te parece eso un poco como, gloria a Dios, irrazonable de parte del ser humano? El texto bíblico dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Son pocos los que en aquel día, después de la finalización de la era milenial, querrán continuar con el Mesías. El versículo 9, y voy a terminar hasta el versículo 10 esta primera sesión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo que busca revelarnos es que el ser humano, tanto Satanás, hacen obras tontas. ¿Qué significa esa palabra? Alguien que tiene conocimiento que no va a ganar una batalla y decide enfrentar a alguien que no le va a ganar jamás. Eso es tontería. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. No será lanzado ahora al abismo, sino que esta nueva actitud de rebelión dio la causa justa para que él sea condenado por la eternidad, no en el abismo, sino en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta condenación será eterna, no será una aniquilación. Ellos estarán vivos en esa eternidad sin Dios, recibiendo el tormento. ¿Y qué pasa con aquellas almas? Con aquellas almas que se dejaron engañar, desde luego, para ellos, antes de ser enviado ahí, quédate, que en la segunda parte te lo explicaremos. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones y vamos a continuar con esta palabra del Señor de Apocalipsis, que ya la estamos finalizando. Bendiciones.